En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar. Esta es nuestro último encuentro de este año al menos. Le dije al padre Adolfo que estaría bueno que hoy cuando viniese nos ayudara a rezar un poco. Él toca la guitarra y canta, así que por ahí trae la guitarra, le pedimos. Así que terminaríamos hoy un poco antes para poder rezar. Aclaro algunas cosas. Esto que no sé bien qué es, nació como un proyecto de 2 años y hoy terminamos esa propuesta. Nosotros vamos a recoger las cartas, vamos a evaluar un poco y vemos cómo seguimos. Sin duda que de nuestra parte estamos convencidos de que esto es algo bueno para la Iglesia. Personalmente, no sé qué piensan los demás, creo que sí. Esto debería replicarse a lo largo de la diócesis en un montón de lugares, porque es relativamente simple el formato. Así que bueno, pero no sabemos cómo sigue el año que viene, esa es la verdad. ¿Cómo? No sé. Dios dirá. Seguimos comunicados, tenemos los mails y eso. ¿Está? ¿Qué más? Y respecto de la evaluación, era mi idea traerles algo para que completaran, no lo hice. Tenemos 2 opciones. O escriben algo manualmente y nos lo dan, o por mail, en casa, tranqui, piensan un poquito qué nos quieren decir, como una devolución, ¿sí? Y nosotros después lo leemos en las vacaciones, cuando estamos panza arriba. Bien, vamos a arrancar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, por el don de la vida y el don de la fe, por estar reunidos esta noche en tu nombre. Aquieta nuestros pensamientos, dispone nuestros corazones, para que seamos permeables a tu palabra de gracia, la que nos reveló tu Hijo Jesús, y que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo contigo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hoy tenemos la difícil tarea de ver 4 sacramentos, porque se nos achicó de 2 encuentros a 1, pero lo vamos a hacer un poco al galope, pero bien. Son 2 duplas. La primera dupla es la de los sacramentos de curación o sanación, y ahí están comprendidos el sacramento de la penitencia o reconciliación y la unción de los enfermos. Mediante la penitencia, nombre que choca un poco hoy en día, pero que sigue siendo un nombre propio, se recibe por la misericordia de Dios el perdón de los pecados y la reconciliación con la Iglesia. Es decir, hay una gracia que tiene que ver directamente con Dios y hay otra gracia que tiene que ver con la Iglesia, porque Dios y la Iglesia, ya dijimos, son una sola cosa, el esposo y la esposa. Vamos ahora entonces a ver distintos nombres, esta es la propuesta del catecismo, y a través de los distintos nombres aparecen distintos aspectos. Es un sacramento de conversión, porque en él se experimenta la vuelta a la casa del Padre. Entonces, una imagen bíblica muy poderosa para entrar en el sacramento de la penitencia es la parábola del hijo pródigo. En determinado momento, este hijo menor, que había pedido la herencia del padre, que la había malgastado, se encuentra cuidando cerdos
Y hay algo que dice el texto que es muy importante. Él entra en sí mismo. Y entrando en sí mismo, hace esta comparación. Pero resulta que los jornaleros en la casa de mi padre comen mejor que yo. La toma de conciencia está precedida por esa actitud de interioridad. Cuando uno va muy rápido, le cuesta registrar lo que hizo mal. Por eso es tan importante que en nuestra vida tengamos pausas de silencio, no para entrar en un estado, ¿no?, de no conciencia, sino todo lo contrario, para poder decantar, unir las piezas de ese rompecabezas, ¿no? A todos creo que nos pasa, a mí también me pasa que el día es tan intenso que si uno o por la noche o a la mañana siguiente no tiene un momento de recogimiento, las cosas se acumulan y están ahí, pero uno no las puede procesar. Delante del Señor, es como que las cosas empiecen a emerger, cosas muy densas, que por ahí, por ir tan rápido, no las pude visualizar. Bueno, entonces es un sacramento de la conversión. Pausa, otra. ¿Qué es conversión en la Biblia? Conversión en la Biblia, por ejemplo, si usamos la palabra griega, es un cambio de mentalidad. ¿No? Cambio de mentalidad, en el sentido amplio, que comprende también los sentimientos, pero es en el fondo una manera de ver la vida, muy profundo convertirse. Es mirar como mira Dios. Y nosotros solemos ser mucho más severos que Dios mismo, ¿no? Le achacamos a Dios mucha rigidez, pero a menudo somos nosotros los rígidos, los no misericordiosos, con los demás y con nosotros mismos. Entonces, cambiar la mentalidad, entrar en la cabeza de Jesús. Si vamos a el término hebreo, significa desandar el camino hecho, volver sobre los propios pasos. Como que uno se da cuenta que estuvo caminando en una dirección y dice, me equivoqué. Ahora tenemos el famoso ejemplo del recalculando. Bueno, pero eso es así. Convertirse es recalcular y decir, estaba errando, voy a reorientar mi vida. En alemán es muy interesante porque la palabra conversión está compuesta de una palabra que significa giro. Giro. Entonces, convertirse siempre es como pegar un giro. Hay giros más violentos y otros menos, pero siempre implica una vuelta de rosca, diríamos, ¿no? También es un sacramento de penitencia, porque supone un proceso que incluye la toma de conciencia, el arrepentimiento y el deseo de reparación por el mal cometido. Me doy cuenta, me arrepiento y deseo repararlo, también conocido como propósito de enmienda. Es decir, la prueba de que verdaderamente estoy mal por lo que hice es que me hago la pregunta, ¿hay alguna manera de reparar esto? La penitencia. De paso ya adelantamos, cuando el sacerdote en el marco de la celebración piensa y da una penitencia, de ninguna manera es para hacer sufrir a nadie, sino que la penitencia tiene un sentido medicinal de empujarnos a ese nuevo camino que debiera ser el mío de ahora en adelante. Es como decir, a ver si con esta penitencia, con este propósito que ambos acordamos, el penitente debe acordar. Técnicamente podría negarse, ¿no? O sea, hay que ver razonablemente, ¿no? Entonces, ambos acuerdan una penitencia como diciendo, esto me va a servir, me va a ayudar a reorientar mi vida. A veces uno tiene las ganas de hacer algo un poquito más esforzado, ¿no? Yo maté a alguien y me dicen, andá y rezá una Ave María.
hay que tener un equilibrio, ni muy muy ni tan tan. ¿Por qué? Cuidado con querer comprar el perdón. O sea, siempre el perdón de Dios va a ser desmedido, gratuito, y mi deseo de reparación no debe confundirse con yo transpiro la camiseta y me gané el perdón. No. A lo sumo, yo me empeño en rectificar el mal hecho fuera y el hábito malo que llevo dentro. Entonces a veces uno dice, pero dame más. No, bueno, en penitencia haz este poquito y por tu propia cuenta haz todo lo que quieras. Pero insisto con esto, porque es muy sutil y a veces uno puede tener esa tentación de querer como pagar, ¿no?, el perdón. Y ya Cristo pagó, Él satisfizo, Él dio todo lo que había que dar para que la misericordia fuera generosa y gratuita. Así que bueno, es un sacramento de penitencia, de dolor del corazón, ¿no?, lo que se llama contrición o también compunción. ¿Qué es la compunción? Es como el punzón que teníamos en el colegio, algo que te pincha en el corazón y te duele porque te diste cuenta que estuviste mal. En este sacramento el cristiano busca ser rescatado de la culpa libremente contraída. Buscamos ser rescatados de la culpa libremente contraída, ¿no? Yo libremente hago un mal, me hago culpable y en última instancia nadie puede perdonarme sino Dios. Yo puedo perdonarme, sí, hasta cierto punto. El prójimo, sí, hasta cierto punto. Pero el único que puede perdonarme de manera total es Dios, porque Él también está comprendido en mi ofensa. Otro nombre es el de confesión, porque el reconocimiento del pecado se materializa en una locución. Yo tengo que hablar. La verbalización, poner en palabras, implica la seriedad con la que se asume el mal hecho y el propósito de despegarse de él. Si yo no puedo decir, es que todavía estoy como aficionado a mi pecado, en el sentido que no puedo tomar distancia de él. Esto ocurre también por la vergüenza, ¿no?, por no poder decirlo del todo. En la práctica sacramental, bueno, los sacerdotes en esto tenemos una experiencia recurrente, ¿no? Hay gente que es tremendamente difusa a la hora de confesarse. ¿Qué quiere decir difusa? Que es lo contrario de concreto. Pero eso es muy malo, porque yo me quiero confesar de todo. ¿Vieron cuando uno dice, ¿de qué gusto querés el helado? De todo. No hay de todo. Decime algo concreto. Porque es como que de todo y nada. Entonces hay que poder decir, yo hice esto, esto y esto. Y entonces el perdón es más concreto, más completo, más liberador. Así que cada uno examine qué capacidad tiene de enunciar puntualmente las cosas. Hay actitudes que son transversales, pero deben poder enunciarse. Y después hay, dentro de esas actitudes transversales, cosas concretas, ¿no? Tal día critiqué a fulano, ¿no? O sea, bien específico. No porque al sacerdote o a la iglesia le interese ser como una especie de notario de pecados. Es porque al fiel le hace bien poder identificarlos y una vez que uno los pronuncia, es como que quedan fuera de la órbita, ¿no? Bueno, acá hay todo un ejercicio para aprender a confesarse bien, pero uno lo aprende confesándose. No hay otra manera. A mí se me ocurre una imagen que es un poco fuerte, pero creo que es muy certera, de lo que es la confesión. La confesión es una expulsión, un vómito. Vomitar es algo horrible.
pero al final es liberador. Había algo que estaba en mi organismo haciéndome daño y yo lo expulso por un proceso traumático. Pero era necesario. Confesarse tiene una dimensión dramática, traumática. No conozco a nadie que le guste naturalmente reconocer sus faltas, decirlas en voz alta frente a un tercero. Ahí viene toda la culpa, la vergüenza, la desnudez de Adán, el ocultamiento. Nosotros somos eso. Pero lo que viene después es la dignidad recuperada, ¿no? Es el sentirme amado a pesar de. Yo insisto mucho y les propongo a ustedes que recuerden cómo se van del confesionario, no cómo entran. Nuestra memoria es selectiva, en este caso, para mal. Todos nos recordamos cuánto me costó ir a confesarme. Y no te acordás con qué sonrisa te fuiste, con qué paz te fuiste. Valora eso, porque eso es lo que cuenta, ¿no? Bien. Ahora, confesar, si bien se dice de los pecados que yo debo pronunciar, en la gran tradición de la Iglesia se dice en un segundo sentido que tal vez sea más importante que este. Es la confesión de la misericordia de Dios. Por eso se habla de confessio laudis, la confesión de alabanza, y confessio peccati, que es la confesión del pecado. ¿Por qué es importante la catequesis y estos cursos? Precisamente para enfocar bien, en este caso, los sacramentos. Nuestra práctica está demasiado orientada unilateralmente a la confesión del pecado, olvidándonos que esa confesión del pecado se da en el marco mayor de una confesión gozosa de alabanza por la infinita misericordia de Dios, que es más grande que mi pecado. Entonces, pero si yo no tengo ese marco que es fundante, claro, voy a sobredimensionar mi pecado y queda como descolgado. Y esto es así. Nos confesamos poco porque tenemos poca conciencia de la misericordia de Dios. La confesión de alabanza es decir, gracias Dios, te alabo porque sos bueno conmigo y tu misericordia es mayor. Entonces, el ejemplo más importante en este sentido es el de San Agustín. Todos sabrán que San Agustín escribió un libro que se llama Las Confesiones. Aunque no lo hayan leído, por ahí escucharon. Bueno, las confesiones es eso mismo, es una dualidad. San Agustín confiesa la misericordia de Dios confesando sus pecados y sus faltas. Si leen el principio, los primeros párrafos de las confesiones, van a encontrar que él dice, ¿cómo yo podría alabarte? Digamos, es un hombre que dice tan abiertamente sus pecados porque está muy convencido de que Dios ha sido misericordioso y de que Él ya lo ha perdonado. A mí me asombra porque Agustín a esa altura era obispo. Imagínense un obispo contando todas las cosas que hacía en su juventud, ¿no? Que robaba, que había tenido un hijo natural. Y que para San Agustín ya está. O sea, si Dios no me juzgó, ¿qué? ¿Cualquiera de ustedes me va a juzgar? Pero una cosa es acá en la cabeza y otra cosa es hacerlo carne. Entonces, para nuestra vida cotidiana y particularmente para la vivencia del sacramento, poner en primer lugar la certeza, el canto, Dios es bueno, es misericordioso. ¿Y por qué es tan bueno? Evidentemente puedo ir y entregarle a ese Padre mis faltas, mis miserias, que las va a consumir en su amor. Este esquemita pasa en nuestros vínculos cotidianos, padres, hijos, entre amigos. Cuando uno duda del amor del otro, tiende al repliegue, al maquillar, no siempre con actitud hipócrita, no lo digo, pero sí en el sentido de, que no se note que en este ámbito estoy flaqueando. Y eso
genera vínculos menos auténticos, más en pose, como un chico que está saliendo con una chica que todavía hace buena letra, se visten bien, hablan bien. A medida que van tomando confianza, aparece el fondo. ¿No? Bueno, eso, no abondo porque me parece que está claro, ¿no? Y sacramento de la reconciliación, otro nombre, porque se restablece un vínculo roto con Dios, con la Iglesia y con los hermanos y con uno mismo. El pecado es división hacia afuera y hacia adentro. Es la imagen, recuerdan, la imagen divina en nosotros que se estropea. Sacramento de la reconciliación es ese trabajo artesanal de reparación, de restauración. La palabra paz en hebreo habla de lo que está completo, lo que está íntegro, lo que está colmado. Entonces, cuando el sacerdote en la absolución termina la fórmula diciendo te conceda el perdón y la paz, es porque el perdón de Dios me permite reencontrarme con mí mismo, ser yo. ¿Vieron? Ya lo decía San Pablo, hago lo que no quiero y no hago lo que quiero. Es decir, él experimenta que el pecado es una contradicción. Y esto es muy torturante, sentir que no tenés gobierno sobre vos mismo y que al final te mirás al espejo y decís, ¿quién soy? ¿Dónde quedó mi ideal? ¿Dónde quedó el niño que fui? O sea, es una experiencia muy fea de no encuentro. En cambio, el señorío, que es ser dueño de uno mismo con Jesús, es precisamente estar de pie, como la imagen del Evangelio de hoy, esa mujer que estaba encorvada sobre sí misma y el Señor, al encontrarla, al perdonarla, le permite estar erguida. San Agustín también dice que el pecado es un estar encorvado sobre uno mismo. Es un corazón egoísta que no puede mirar a Dios, ¿no? Retomando alguna pregunta que se hizo en otro momento, el catecismo enseña que el bautismo no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado, que la tradición llama concupiscencia. Es decir, nosotros hemos sido bautizados, rescatados, pero tenemos sobre nosotros mismos los efectos de ese paso en falso y tenemos que luchar con eso, y a medida que usamos bien nuestra libertad, esa llamada que nos tira para abajo va perdiendo fuerza y autoridad sobre nosotros. Sin el pecado no se entiende el misterio de Jesús. Quiero decirlo de vuelta esto porque ustedes saben que nuestra cultura ha perdido la noción de pecado en gran parte, comprensiblemente por una inflación del pecado sin el contexto de la misericordia. Entonces la gente dice, basta de pecado, que soy tan malo yo. Bueno, lo que pasa es que les faltaba el contexto de la misericordia. Por eso hace mucho mal una prédica medio desvirtuada. Pero nos vamos al otro extremo. Entonces, si no hay pecado, ¿por qué necesito un Salvador? Chau Jesús, ¿quién sos? No te necesito. Entonces, tenemos que ayudar a la gente a encontrarse con la realidad herida, con humildad y sinceridad, decir, no puedo salir solo de acá. No solo, pero muy evidentemente, el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, todos los caminos de rehabilitación de la droga, ahí, ante la fuerza de la adicción, es muy claro, no puedo solo. Me volví un enemigo para mí mismo. Bueno, respecto del pecado voy a decir esto, que es un acto de desobediencia contra Dios, pero también contra la razón. Es una muy linda definición que da el Catecismo de la Iglesia Católica, apoyándose en Santo Tomás, que es pecar es obrar contra la razón, o sea, es hacer algo que no es lógico. Comer de más, tomar de más, ¿no?
el exceso, la desmesura, es un salirse de los límites de lo razonable, ¿no? Bueno, y admitir eso, que estaría bueno que nuestra sociedad admitiera que no es tan lógica, no es tan sensata, no es tan razonable como se pretende, como se imagina ser. Pero propiamente el pecado se da de cara a Dios. ¿Qué significa esto? Que materialmente puede haber un pecado, pero formalmente, propiamente, no es tan pecado si yo no tengo conciencia de que le estoy diciendo que no a Dios. A ver, que está mal la obra, está mal, siempre, y la persona tiene su conciencia, pero la gravedad del pecado aumenta en la medida en que aumenta mi conciencia de que Dios existe, de que Él me invita a su designio de amor, ¿no? La parábola de los talentos, al que se le confió mucho, se le exigirá mucho. Entonces, ¿no? No siempre las personas tienen todas las cartas sobre la mesa. Sí, tácitamente por la conciencia, pero pecado es hacerse daño a uno mismo, hacer daño al prójimo, ¿no? Y también destruir el vínculo con Dios. Bien, enuncio nomás, para terminar, la dinámica del perdón sacramental. ¿Cómo es el trencito? Primero, contrición, arrepentimiento. Me duele haber obrado mal, luego voy, me confieso, enuncio, verbalizo, pongo en palabras y de alguna manera me despego. Yo hice eso, yo hice eso. Me da vergüenza, pero fui yo, no fue otra persona. Y luego viene la satisfacción llamada reparación o penitencia. Así que con eso vamos a terminar. ¿Hay alguna pregunta que consideren fuerte sobre este tema? Es muy buena tu pregunta. El pecado es esclavitud, pero nadie te obligó, no hubo coacción. Entonces, acá tenemos que distinguir dos niveles de libertad, ¿no? La libertad como libre arbitrio, tengo libertad de hacer esto o aquello, nadie me puso una pistola en la cabeza, fui yo, eso que decir, fui yo, nadie me obligó. Ahora, en la medida en que obré mal, mi libertad de fondo, libertad para el fin, se va degradando y tengo menos como espontaneidad, menos naturalidad para ir hacia el bien. Cuanto peor elijo, más esclavo soy. Cuanto mejor elijo, más fácilmente me oriento hacia la luz, hacia el bien y la verdad. Pero sí, propiamente, en el sentido profundo, la libertad es para el bien. Y soy libre cuando obro el bien. Pero no deja de ser verdad que el pecado, curiosamente, lo cometo libremente en el sentido que no soy un animal. No sé si se entiende. ¿Me va sacando libertad? Exacto, cuanto más peco, me va sacando libertad. Y eso es lo que se experimenta en la adicción. La persona tiene un resto de conciencia de que eso está mal, pero se siente impotente, doblegada. Por eso es tan importante que venga alguien a rescatarte. ¿No? Lamentablemente, en los casos extremos es donde se ve con mayor claridad. Pero tratemos de no llegar a esos casos extremos porque se sufre mucho y la gente que está a nuestro alrededor también sufre mucho. ¿Qué pasa con la repetición, con la frecuencia, lo cotidiano? ¿Cuán frecuente tiene que ser la confesión? Sí, yo pienso que es muy importante en este campo que cada uno encuentre su medida. La Iglesia dice
una vez al año, muy generosa, ¿no? Ojalá que todos pudiéramos... Mirá, si los católicos que van a misa cumplieran eso, ya estaríamos bien. Pero la Iglesia dice, por lo menos, confesar y comulgar una vez al año, preferentemente para Pascua. Después cada uno tiene su medida. Estaría bueno que lo vaya pensando y dialogando con un confesor. Pueden ser 3 meses, 2 meses, 1 mes. Hay gente que 15 días, pero digamos, lo que no hay que generar es el escrúpulo. Todo depende, ¿no? Además, puede haber algún hecho puntual que amerite. Ahí tiene que ver la delicadeza de conciencia. Una cosa es ser delicado de conciencia y otra cosa es ser escrupuloso. Y bueno, así que eso cada uno, me parece que es un tema más personal, es buena la pregunta, se resuelve personalmente y también, digamos, uno puede ensayar una medida y después va viendo cómo se siente. Y como en la vida, uno no es un robot, entonces hay épocas en las cuales uno puede necesitar confesarse más seguido porque hay alguna falta, un vicio que lo aqueja, lo persigue y lo tiene maniatado. Voy a frenar acá, sigo y después si nos sobra tiempo, porque es... Una preguntita sobre eso. O sea, por un lado es el deber de la, digamos, ¿no? De la reconciliación. Y por el otro lado, el derecho de la gracia del sacramento. Uno, digamos, si uno, por ir un año, si uno se reconcilia más seguido, también tiene el derecho de esa gracia. Sí. Sí, el sacramento es un medio de gracia, de sanación, de robustecimiento, siempre y cuando no lo miremos de un modo así mecánico, ¿no? Meramente jurídico. Tiene una dimensión, pero me interesa que esté todo este proceso de arrepentimiento, deseo de reconciliación. Sí, por eso digo, escuchar el propio corazón. Hay gente que es muy delicada y no es nada escrupulosa, y por una falta leve dice, yo no voy a comulgar, porque realmente me pesa en conciencia haber hecho esto. Y por ahí otro que si lo escuchara, diría, ni loco yo, o sea, ¿no? Pero tiene que ver también con la santidad, o sea, digo esto y avanzamos. En los últimos años yo he llegado a esta conclusión. Un criterio bastante nítido, a mi modo de ver, de santidad es la manera con la que el modo en que una persona se confiesa. El santo se confiesa sin darse importancia. Enuncia sus pecados con gran sencillez, sean graves o leves, porque está mucho más pendiente de la misericordia de Dios. O sea, está en la confesión de alabanza mucho más que en la confesión de pecado. Ahí ves un santo. Lo repito, el que se confiesa más gozoso por el amor de Dios que avergonzado por su propia falta, ahí hay un santo. Bueno, vamos al otro sacramento que es la unción de los enfermos. Ustedes saben que antes se denominaba entre nosotros extrema unción y eso generó la idea de que si caía el cura te ibas a morir. Bueno, se llama unción de los enfermos. La enfermedad es una palabra que viene del latín que significa infirmitas, o sea, no firme. El enfermo es alguien que no tiene toda la firmeza que debería tener. Está tecleando, está débil, está vulnerable. Y ya sabemos que la enfermedad nunca es solo física, sino que es una dolencia que concierne a todo el hombre, porque nosotros no somos cuerpo por un lado, alma por el otro, somos una unidad. Entonces, estar enfermo es algo que repercute en el cuerpo y en el ánimo, en el espíritu. Así que esto que ahora es muy, digamos, común escuchar, de que estás somatizando, para el universo bíblico es obvio. O sea, ¿no? Entonces, es obvio, como diciendo, qué bueno que lo descubrieron, muchachos. O sea, porque el cuerpo y el alma son una sola cosa. Entonces, hay algunas dolencias
que están, no sé si originadas o exacerbadas, ¿no? Vamos, sin ir más lejos, o sea, a uno le duele la panza o la cabeza, difícilmente pueda rezar como habitualmente reza, ¿no? Entonces, sumamos a esto el hecho de que en la enfermedad se deja ver de algún modo la condición caída del hombre, la condición pecadora del hombre. Cuando Dios crea el mundo, el hombre lo crea sano, fuerte, la enfermedad no era parte del proyecto original. Tal vez la muerte sí, aunque no como la concebimos ahora, pero la enfermedad no. De hecho, en los evangelios, la enfermedad está íntimamente vinculada con la salvación. Jesús es médico en todo sentido. Sobre esto hay cosas muy lindas de nuestra tradición. San Agustín es otra vez quien ha hablado mucho del Cristo médico. Pero bueno, aquí, quiero que seamos muy claros en la vinculación entre lo físico, lo anímico y lo espiritual, pero que no seamos burdos, ¿no? Que alguien te contrae una enfermedad, ¿viste? Y, eso te pasa porque pecaste tal día, ¿no? Las dos cosas están mal. Hay que ser como más sutil y dejar algunas cosas en el misterio de Dios. No sabemos todo nosotros. Lo que sí sabemos es que hay un vínculo, ¿no? Hay un vínculo misterioso que nos precede, se remonta a Adán, pero que también, cuanto más santa es una persona, de alguna manera menos permeable va a estar a ciertas enfermedades. No es que tiene una coraza, yo no estoy diciendo eso y no me malinterpreten, pero si seguimos esta lógica de lo psicosomático, ¿no? Evidentemente que estás en una armonía, estás como mejor pertrechado. Después por ahí como tu mamá te transmitió eso te toca. Somos una unidad y cuanto mejor estés en tus valores físicos, anímicos o psíquicos y espirituales, hay vasos como comunicantes muy misteriosos. ¿Tá? Eso me parece que también es de sentido común, ¿o no? Si quieren después. Sí, por eso no estoy diciendo que la enfermedad sea sinónimo de no santidad, no estoy diciendo eso. Incluso puede haber santidad en medio de la locura. O sea, puede haber una enfermedad psíquica grave y la persona ser una santa. Simplemente lo que digo es que a mayor santidad, bueno, evidentemente, por ahí, hay como, por ahí me metí en un pantano. Lo que quiero decir es que la persona, cuando es santa, es como que tiene más defensas. Peor sería eso y encima no santo. Un gruñón, no sé, como un montón de, ¿no? Ahora viene esa otra parte, claro. No estudié esto, pero una de las tantas cosas pendientes es Santa Hildegarda de Bingen, que es una hermana alemana medieval. Ella era medio mística y tiene libros con recetas médicas. Y ahora se están estudiando y funcionan un montón. No sé si alguien escuchó algo. Sí. Bueno, Hildegarda. Bueno. Quería decir esto. Vieron que yo hablé de Cristo médico, pero Cristo también es paciente. Entonces, cuando nosotros miramos a Jesús, lo vemos como médico, lo vemos como sanador, pero también lo vemos como paciente, como sufriente, el que padece. ¿Por qué? Porque cargó sobre sí nuestras enfermedades. Dice el Evangelio citando a Isaías. Él cargó sobre sí mismo nuestras enfermedades. Entonces, la manera que tiene de ejercer su arte sanador es entrando en nuestra
enfermedad. Solamente que él no peca. En fin, esto da para mucho, ¿no? Me parece. Cura nuestras enfermedades asumiendo él mismo la enfermedad, la contrae sin merecerla en su más completa inocencia. Ahora bien, el sacramento de la unción es, como todos los demás sacramentos, un sacramento de vivos y no de muertos. Hay que estar vivo, parece elemental, pero a veces lo llaman a uno, ya está muerto, y dicen, padre, ¿le da la unción? No, ya murió. La persona alguna se queda como decepcionada. Los sacramentos son para seres vivos. En el caso de la unción de los enfermos, se puede administrar, aunque esté inconsciente, si la persona hubiera aceptado dentro de lo que se puede saber, ¿no? Muchas veces esto queda en la conciencia de la familia que a uno le comunica, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la violencia no es bueno, ¿no? Pero, en principio suponemos que la persona lo hubiera querido. A veces es difícil porque vieron que uno cambia de opinión cuando el agua llega al cuello, o sea, entonces uno puede decir, bueno, esto para mí es bueno, puedo imaginar, me gustaría creer que él en esta situación hubiera reconsiderado. ¿Por qué es importante Porque ya les dije, y está bueno que lo repitamos, la fe cristiana no es magia. Entonces, que a alguien se le administre el sacramento no es que, digamos, es como abracadabra. Está el misterio de la libertad. ¿Y cómo juega el misterio de la libertad en una persona inconsciente? Bueno, eso lo sabrá Dios, yo no lo sé, ¿no? Así que uno debe obrar razonablemente, pero entendiendo que hay un margen que se nos escapa, ¿no? La enfermedad debe ser grave o avanzada. La enfermedad debe ser grave o avanzada. ¿Cómo entra la edad avanzada? Bueno, porque se supone que con los años uno se va volviendo menos firme, enfermo. Entonces hay una debilidad propia de la edad y eso ameritaría una unción. Es muy curioso el ser humano porque los movimientos pendulares son permanentes. Ahora estamos en una suerte de auge de la unción. Entonces, hasta hace 15 años, no, porque eso me manda para arriba o para abajo. Hoy pero yo he escuchado, no sé, me duele la panza, dame la unción. Pero estoy sin trabajo, estoy medio triste, dame la unción. Entonces es muy difícil ir haciendo una catequesis sobre la marcha de que esto es un sacramento que debe estar acompañado de una cierta gravedad. Si no, uno empieza a banalizar el sacramento. Y lo mismo, ¿con qué frecuencia? La Iglesia dice que se debe administrar en el contexto de una enfermedad o de una operación y solamente se repite si, habiendo superado la enfermedad, hay como una recaída. Pero no es que hay gente que viene todos los meses o cada 2 meses. Yo digo una vez por año, ¿no? Ustedes fíjense, aquí viene que todos los meses. Una vez la persona, no puedo quedar embarazada. O sea, cualquier cosa, digo. Bueno, pero dicho esto, no hay que estar muriéndose, pero tampoco el otro extremo. Bien, los efectos son una particular gracia del Espíritu Santo
en el sentido de consuelo, paz y ánimo. Si uno lee la letra chica de la Iglesia, nunca se promete la salvación. Se reconoce que muchas veces da lugar a sanaciones, pero el sacramento está orientado a una vivencia cristiana del sufrimiento. O sea, es un sacramento para poder encarar de la mano de Jesús esta situación que es dura y que tiene mucho de la pasión de Cristo. Si de ahí resulta una sanación, bueno, nosotros vamos a atribuir como en la fe un vínculo, pero no es que es un sacramento milagrero, vamos a decir. Igual, hay que administrarlo con fe, pidiendo la sanación física, ¿eh? Yo no digo que no. Pero no es su primera finalidad. La primera finalidad es unirte a Jesús y con Él atravesar esto. Y ya me adelanto, hay una carta del Papa Juan Pablo II sobre el sentido cristiano del dolor o del sufrimiento, que se llama Salvifici Doloris, Dolor Salvífico, que es de 1984, que es muy profunda esa carta, muy profunda, particularmente el capítulo 4, Salvifici Doloris, Doloris, dolor salvífico, está en internet, ¿no? Bueno, la palabra corredención significa redimir junto con. Es una palabra válida siempre y cuando entendemos que la redención es de Jesús y que nosotros podemos cooperar en la medida en que nos unimos a su única redención. O sea, no es que estamos a la par, ¿no? Es como una participación en la fecundidad de la Pascua y yo, desde mi lugar, aporto al bien de la Iglesia, al bien del cuerpo, pero en la medida en que me uno a su eficacia redentora. Esto lo entienden muy bien las personas que están muy enfermas, postradas, porque es gente que tiene un desafío. Sufrir va a tener que sufrir, pero puede elegir cómo sufrir. De una manera absurda, inútil, clausurada, o poniendo su sufrimiento en los brazos del Padre, uniendo su dolor a la cruz de Cristo y desde esa manera abriéndose a los demás, sirviéndolos en la impotencia de una cama. Jesús, ¿cómo salva el mundo? En la impotencia del crucificado. Quiere decir que para nosotros los cristianos, la impotencia puede ser inmenso poder. ¿De qué manera? Si amamos, si ofrecemos, si entregamos nuestro sufrimiento a Dios para que Él haga con eso lo que Él quiera. Y me faltó decir, aunque estaba supuesto, uniéndolo al sufrimiento de Jesús. Es como que vos ¿vieron esas aguas que tiñen? Entonces, es como que el agua madre es la de Jesús y vos te dejás tocar por la de Él. O sea, poner en comunión mi sufrimiento con el sufrimiento amoroso de Jesús. Esto, perdón que sea repetitivo, pero como uno a veces lo puede decir mal, es bueno decirlo varias veces para que no quede ninguna duda. Lo que salva no es el sufrimiento, sino el amor, la entrega.
Jesús se entrega. Entonces yo tengo que poner mi vida, que por ahí no vale nada, que por ahí está ahí en una cama, pongo con amor mi vida en comunión con la de Jesús. Y ahí ya mi vida no es cualquier cosa, sino que es sumamente eficaz. ¿Cuántas veces uno dice, bueno, esto te lo ofrezco por tal cosa? No hay ninguna garantía de que alguien recoja esa petición. No, es la fe. Uno lo puede ofrecer por algo bien puntual o simplemente puede decirle al Padre, lo pongo en tus manos, haz con esto lo que quieras. ¿No? Sí. Sería como un misionero del sacrificio, podríamos decirle, como que toma como misión, así ese dolor lo toma como sacrificio por los demás. Recuerden que dijimos que el bautismo era entrar en la Pascua de Jesús, estar consagrado y estar dedicado a Dios. Entonces, simplemente será concretar esa entrega, esa consagración que es de toda mi vida, ahora en un momento, bajo una luz muy particular, que es la del sufrimiento. Pero repito algo que dije en otra ocasión, a Dios hay que darle todo, y no es que le agrada más la entrega del sufrimiento que la entrega del gozo. A Él le agrada que nos entreguemos con amor, como niños, generosamente. Es indistinto si es gozoso o sufriente. A veces parece que sacrificio es solo lo sufriente, y dijimos que sacrificio es toda obra que nos pone en comunión con Dios. Bueno, vale la pena, ¿no? Sobre esto creo que ya está. Digo, les voy a leer simplemente dos cosas. La fórmula de la unción de los enfermos. ¿Qué dice el sacerdote cuando va a aplicar la unción? Dice lo siguiente: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Entonces, gracia del Espíritu Santo para liberarnos del pecado, para cortar con eso, particularmente en un momento de mucha tentación, de mucha prueba, y en orden a la salvación, dimensión eterna, perspectiva de más allá. ¿Y qué dice respecto de la enfermedad? Que te veas confortado. La sanación, si llega, será como un plus. A mí me parece muy sabio esto, porque nadie puede prometer, ¿no? Insisto con que es legítimo pedirlo. Y ahora vamos a ver cómo la misa por los enfermos pide. Pero el sacramento de la unción apunta más bien a una actitud por la cual atravesar eso que es la enfermedad. La oración colecta de la misa por los enfermos dice así. Bueno, hay varias, pero hay dos. Voy a usar la segunda. La primera es muy linda también. Dios y Señor nuestro, salvación eterna de cuantos creen en ti, escucha las oraciones que te dirigimos por tus hijos enfermos, alívialos con el auxilio de tu misericordia, para que recuperada la salud puedan darte gracias en tu iglesia. Es decir, pedimos la salud, pero fíjense, para que a raíz de esta sanación haya mayor glorificación en tu iglesia. De alguna manera también es como un compromiso, ¿no? O sea, pido la salud para poder celebrarte y dar testimonio de. ¿Quieren que hagamos una pausa? No sé, 5 minutos, cortito, y volvemos.
En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar. Bueno, seguimos. Me parece que es una presentación básica, después siempre hay temitas, ¿no? Vamos ahora a ir a los otros dos sacramentos que están al servicio de la comunidad. Así enseña la Iglesia. Están al servicio de la comunidad, que serían el orden sagrado y el matrimonio. Ahí ya nos adelantamos. ¿Cuántas parejas de novios se casan hoy pensando que están dando un paso para servir a la comunidad, es decir, a la Iglesia? ¿Cuánta conciencia comunitaria hay de ese sacramento? Bueno, probablemente poca y nada, pero eso no es culpa de los novios, es culpa de nuestra catequesis, que lo podría haber dicho desde que eran chiquititos. Vamos a empezar con el sacerdocio, con el orden sagrado. Antes digo esto, ¿qué significa que existan sacramentos al servicio de la comunidad? Cada uno, a su manera, implica una misión dentro de la misión bautismal. Recién me preguntaban, esto de la vivencia de la enfermedad cristiana, ¿es una consagración? Dijimos, es una concreción de la consagración bautismal. Resulta que para el orden sagrado y para el matrimonio hay un sacramento específico para consagrar y enviar. El sacerdote, pero también los esposos, son consagrados y enviados. Misión dentro de la misión bautismal. Son consagraciones específicas al servicio de la Iglesia que hablan de Jesús, por un lado, como cabeza y pastor, por otro, como esposo, ¿no? Hay que tratar de ver dónde está Jesús en uno y otro sacramento. En uno está como Cristo cabeza y pastor, y en el otro está Cristo esposo. El orden sagrado comprende 3 grados: episcopado, presbiterado y diaconado. Episcopado es la plenitud del orden. ¿Qué es un obispo? La palabra es muy linda. En griego, episcopo es el vigilante. Así que vos le podés decir, vos sos el vigilante. ¿En qué sentido? Epi es lo que está arriba, scopos es el que mira. Entonces, el obispo es el que mira desde arriba. ¿Vieron que siempre hay una torre, la atalaya, el vigía? ¿No? El obispo tiene que estar como mirando desde arriba, panorámicamente, velando por la comunidad. Presbítero, ¿qué significa? Es un anciano. Anciano. En el sentido, como decimos hoy, senador, o deberíamos decir, ¿no? O sea, es el anciano, el sabio, el que forma el consejo que acompaña al obispo en la conducción de la comunidad, y los diáconos son los servidores, que nacen en la primera iglesia cuando no daban abasto para servir la mesa de las viudas. Entonces designaron a 7 varones para que atendieran las mesas y los demás pudieran dedicarse al anuncio de la palabra. Entonces tenemos episcopado, presbiterado y diaconado. Vieron que la vez pasada les dije que la confirmación no era tanto algo que yo hacía, sino que el Espíritu hacía en mí. No era yo me confirmaba, sino que el Espíritu Santo me confirmaba. Aquí lo mismo.
yo no me ordeno, sino que soy ordenado. Un orden habla de un cuerpo al cual yo voy a ser integrado. Entonces, aunque sea un poco defectuosa la imagen, es como que me meten en algo que ya tiene un molde. Y esto también tiene que ver con el matrimonio, lo vamos a ver un poquito. Yo no pongo las condiciones de lo que es el orden sagrado. El orden sagrado está ahí y yo decido ser incorporado. Y en esa decisión la Iglesia va a obrar, me va a consagrar y me va a configurar. Yo soy modelado a imagen de Cristo, cabeza y pastor, tal como es el sacerdocio de Jesús. Hay una docilidad ahí implícita que es muy importante, porque yo voy a ser sacerdote de Jesús, no a mi manera. Tengo que ser sacerdote de Cristo, porque mi ministerio permanece en pie en la medida en que bebe de Él, participa de Él. A ver, es algo más que una elección de la Iglesia o del candidato, es una obra del Espíritu que desciende sobre ese candidato para hacer de él un ministro. La palabra jerarquía, que muchas veces se traduce como gobierno santo, dicen los que saben que también podría y debería traducirse como origen santo. O sea, la jerarquía no es tanto porque Él gobierna en el ámbito de lo santo, sino que Él tiene su origen en Dios. Gerar viene de hieros, que es santo. Arquía viene de argé, que es principio, origen. También gobierno. Pero bueno, esto, no sé, me gustaba decirlo. El signo propio es la imposición de manos del obispo sobre el candidato. Recuerdan que dije la vez pasada que aludía a la sombra del Espíritu, a la sombra del Altísimo, que es el Espíritu Santo. Y la oración consecratoria. Esto es raro, es una oración con C, con E, no consacratoria, consecratoria. Salteo y digo simplemente esto. Hay un triple ministerio, un triple oficio que tienen los presbíteros y los obispos. Gobernar, es decir, conducir, decidir, para bien y para mal. El ministro en ese sentido tiene la última palabra, lo cual no significa que tenga que ser un déspota, pero es el que tiene la última palabra, la responsabilidad, y deberá dar cuenta de ello frente a Dios. Y eso es muy importante. Pero los fieles deben cooperar con el pastor, no queriendo usurpar ese lugar, sí colaborando con audacia, diciendo todo lo que piensan, como buenos hijos, haciéndose escuchar. Pero hay un momento donde alguien tiene que tomar una decisión. No se puede tener 20 capitanes en un barco. Bueno, Dios ungió a este. Uno lo ayuda. Si no se deja ayudar, Dios ya le dirá lo que tenga que decirle. Entonces, primero gobernar, llevar adelante la comunidad. Y en una diócesis es el obispo. Los parroquianos con el párroco. Los párrocos con el obispo. Segunda misión, enseñar, la dimensión profética del anuncio, la palabra, la prédica, que sea incisivo, que no sea perro mudo, dice la Escritura.
¿no? Las famosas prédicas de San Agustín a los pastores, que da duro, no hay que callar. Y la tercera función del sacerdote es santificar, celebrar, bendecir. Todo el mundo de la liturgia. Entonces, gobierno, pastoreo, estar en la cancha tomando decisiones, armonizando carismas, a quién ponemos en tal lugar, cuáles son las decisiones. El segundo es palabra, prédica. Sin anuncio no hay evangelización, transmisión de la fe. Y lo tercero es santificar, bendecir, consolar, perdonar, ¿no? Son tres dimensiones que están íntimamente vinculadas. Para otro día les dejo que son los varones los que se pueden ordenar sacerdotes. Sé que es un tema picante, pero no me da el tiempo. Les picó. Son los varones, los varoncitos. Después vemos si por ahí les digo algo. Bueno, y después del matrimonio, un minuto, padre. El matrimonio es una alianza. Es una alianza de amor que se remonta al origen de la humanidad, los creó varón y mujer. Una alianza es mucho más que un contrato. En el contrato intercambiamos propiedades, pero en una alianza intercambiamos nuestras vidas. Un contrato es limitado en sus cláusulas. Una alianza abarca todo nuestro ser. Marido y mujer se entregan el uno al otro sin restricciones, de por vida, hasta que la muerte nos separe. Y la misión de ambos es ser un signo del amor de Dios hacia los hombres. Primero entre sí, el varón para la mujer para el varón. Qué bueno que cuando te veo me es más fácil creer que Dios es misericordioso. Primero entre sí, entre los cónyuges. Luego, los cónyuges con sus hijos. Y luego, la familia toda a los amigos y la sociedad. Lo extraordinario de esto es que todos podemos dar testimonio del amor de Dios individualmente. Pero cuando ese testimonio es relacional, es mucho más poderoso. Porque miren cómo se aman, ¿no? O sea, uno ve cómo funciona una sociedad en germen que vive el Evangelio. Se esperan, se perdonan, se celebran. Y uno viendo eso dice, entonces no tengo que imaginarme tanto el Dios cristiano porque veo concretado en esta red de vinculaciones cómo es la Trinidad, ¿no? O cómo se me dice que es la Trinidad. Bueno, yo creo que dejo acá. Siempre hay más, ¿no? Pero vamos a dejar acá. En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado